Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar un poquito de la menstruación, de la regla, del ciclo menstrual y de que nos sangra el pepe cada 28 días. Vaya, porque es que es así, o sea, lo puedes maquillar diciendo que estás en esos días, que no sé qué, pero la realidad es que hemoglobina en las bragas, ya está. Y de verdad que siento ser tan explícita, pero creo que este tipo de eufemismos no nos hacen ningún favor. De hecho, todo lo contrario, creo que contribuyen a que la regla y todo lo que la rodea siga siendo un tema tabú. Seguro que ya lo sabéis, pero esto que tengo en la mano es una copa menstrual. El invento favorito de Greta Thunberg, seguido muy cerca de los veleros. Es broma, lo de la ecología lo digo, por eso. Y es que la copa recoge el flujo menstrual y además no irrita o produce sequedad, que eso ahí abajo pues es muy importante. Y tiene la ventaja frente a los tampones, por ejemplo, de que es reutilizable hasta 10 años. Así que respetuoso con el medio ambiente. Es como la Madrid Central del chichi. Está hecha de silicona médica y como veis es flexible y se puede manejar perfectamente, vaya. Mira. Y además tiene un tacto como muy agradable. Entendedlo de agradable como agradable de tacto, ¿no? Que es como acariciar una manta de terciopelo. No agradable en plan succionador de clítoris. Que cada cosa tiene su función. Y la de la copa es la que es. Higiene. Punto. Si buscas otra cosa, pues este no es el vídeo. No es el vídeo. La copa además es muy fácil de usar. Empezando porque la puedes plegar y llevarla, en este caso de Intimina, la puedes guardar en su cajita como si fuese el aparato que te pones por las noches para corregirte los dientes. Pues esto igual, te lo llevas así de viaje, no molesta nada. Divino. Total, que el sistema es sencillo. Tú coges esto, lo doblas y lo introduces, o sea, en el toto, vamos. Tú lo metes ahí y la cosa es que como que lo pliegas para meterlo y luego cuando está ahí dentro lo sueltas y ya está. Y luego ya recoges los sembrados, como en el Age of Empires. Así que cuando esté ahí dentro, pues ella se encargará de que no se te manchen tus bragas de Bob Esponja. Todos ganamos. Yo tengo esta copa menstrual que es la Lily Cup Compact, que es de Intimina. Yo tengo este modelo, pero ellos tienen muchísimos más que puedes ver aquí en los enlaces que os dejo en la caja de descripción para que la encontréis la vuestra. Y es que tenía ganas yo de hablar de este tema. Y tú estarás en plan, ay, Carol, qué vergüenza, me estás hablando aquí de bragas manchadas de sangre. Pues mira, sí, porque precisamente estoy haciendo este vídeo para que se acabe ya el tabú de la regla, que ya es un poco bochornoso a estas alturas. Además, es importante darle visibilidad a un tema que es mucho más mainstream que La Casa de Papel y además lleva el mismo uniforme. Basta de agachar la cabeza cada vez que nos viene la regla. Bastantes secretos tenemos ya como para tener que estar en el curro fingiendo que todo va fenomenal cuando nuestros ovarios son 2 mentos en un refresco. Pero ¿por qué nos tiene que dar vergüenza una cosa que está totalmente en nuestra genética? Que nos ocurre, que no lo elegimos. Y ahora diréis que todos en algún momento habéis tenido diarrea. Hombre, a ver, no es lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Sí que propulsa, o sea, bueno, una guarrada, pero no es lo mismo. Que no se nos olvide que tenemos la regla por un nimio e insignificante motivo: perpetuar la especie humana. Ese detallito. Que no sé, tú llámame loca, pero a lo mejor me parece que la continuidad de la especie humana es lo suficiente importante como para no ignorar que nos viene la regla y que sufrimos a la vez. Que estoy un poco cansada de ver a chicas que se esconden la compresa o lo que sea en la mano como si fuera mi abuela cuando me da dinero a escondidas en Navidad, que se lo llevan como si estuvieras pasando droga. Pero chiqui, no vaya a ser que piense la gente que menstrua, porque claro, si la regla da vergüenza, tú imagínate lo que supone hablar de productos de higiene femenina. Bueno, y no mandes a un chico, a tu padre o lo que sea, a comprarte tampones a la farmacia. ¿Qué van a pensar? Estará la cajera pensando, anda, otro que se ha confundido y se ha pensado que esto es una caja de roibos. O claro que no, o que no se encuentre la copa menstrual en el agua hirviendo cuando la estás limpiando. Hombre, por favor, ¿cómo va a ocurrir tal barbaridad? Porque entonces ya no va a comer macarrones nunca más en esa olla. Lo único que nos tendría que dar vergüenza de los productos de higiene femenina es lo que cuestan. Que de repente nos cobran 5 pavos por un paquete de tampones. Que te sale más a cuenta meterte en el PP Percebes, porque cuando eres adolescente no te importaba comprarte un ron del Mercadona, pero no había narices a comprarte compresas de marca blanca, porque entonces había que ponerse una talla más de pantalón. Es que era fuerte, o sea, cumplir 14 años y de repente tener que llevar dodotis, o sea, una aventura. Y es que cuidado, porque me pongo a hacer cuentas de lo que nos hemos gastado a lo largo de nuestra vida en higiene femenina y es fuerte. Spoiler, no te va a gustar. Vale, a ver, que saco la calculadora. Vale, suponiendo que la regla te dura 5 días por ciclo, que dice la leyenda que hay mujeres a las que le dura 3, no es mi caso, ya te lo digo. Yo todo el rato masacre. Vale, suponiendo que uses pues 4 tampones al día, sería un total de 20 tampones. Es decir, más o menos una caja de tampones por regla. 4 euros. Si ponemos 4 euros por los 14 ciclos que podemos tener al año, si eres regular, porque yo, que soy de ovario poliquístico, pues de vez en cuando viene y cuando viene pues se le saluda, te sale como 56 euros. O sea que podría tener con todo ese dinero todas las plataformas de streaming de series y de cosas, las podría tener.
Espera, porque claro, si calculo ya lo que he gastado desde que tengo la regla, pues entonces ya lo flipas. A mí la regla me bajó como a los 10 años aprox. Ahora tengo 28 años, entonces he tenido un total de 18 años la regla. Madre mía, soy vieja. Total, que llevo 18 años haciéndole un homenaje al Pasillo del Resplandor. Fuerte. O sea que si multiplicamos mis 18 años de regla por lo que cuesta a un año, salen más de 1000 euros a lo largo de mi vida gastados en una cosa que no hemos elegido. Que esto sale y hay que pararlo de alguna manera. No voy a hacer un torniquete. Esto ya sin contar las cajas de ibuprofeno que me he metido en el cuerpo todos estos años por el dolor. Pero como esas se las quitó a mi abuela, que le hacen receta, pues ya no las cuento. Así que un tema voy a decir. Vamos a dejar de hacerle agujeros en las orejas a las niñas cuando son muy pequeñas y les vamos haciendo un bono para que... Y vamos haciéndoles un bono menstruación. Porque este dinero ¿dónde está? Que yo lo vea. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues bajando la tasa rosa, Carolina. Bueno, ya, claro, sí, muy espabilados. Pero como eso ahora mismo no importa en general a ningún político, pues propongo otra solución. Mientras arreglamos el tema de la tasa rosa, que es una cosa que hay que solucionar. Mi solución, pasaos a las copas. Que ahora te pondrás, es que Carolina, todo lo solucionas bebiendo. Que no, estoy aquí montándome yo un discurso yo sola, una conversación, nadie me está hablando, que esto no es Twitch, esto es un vídeo grabado de YouTube, vaya. En fin, que me refiero a este tipo de copas. Estas que os he enseñado, que es la de Intimina, puede ser la solución para algunos de esos problemas. Así que quiero dar las gracias a Intimina por darme la oportunidad de hacer un vídeo y de hacer comedia sobre la regla para hablar de una de sus copas menstruales. Muchísimas gracias por participar en este vídeo. Os dejo toda la información sobre Intimina aquí abajo en la caja de descripción y muchas gracias por verme. Nos vemos la próxima semana. Un beso. Salud.